concretada. Y tanto que se habla de crisis, Amaia Urquía, Egunon, vamos a conocer si esa crisis se deja notar en los traperos de Maús. ¿Se venden más o menos productos de segunda mano? Más, la crisis se nota, la hipoteca aprieta la cesta de la compra, está muy cara y quien más, quien menos procura gastar un poquito menos. También aquí en Emaús se percibe eso, aquí se venden productos de segunda mano, muebles, objetos de bazar, ropa, libros, etcétera, etcétera, donados por la ciudadanía y se está empezando a notar con esto de la crisis una nueva clientela, la clase media. De todo eso vamos a hablar dentro de unos minutos con José Manuel Gómez, que es el gerente de Emaús. La crisis financiera vuelve a ser el tema central de la reunión que mantienen esta tarde en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 de la Unión Europea. El Consejo Europeo pretende ratificar las medidas que adoptaron el domingo los 15 países de la zona euro, de manera que el resto, aquellos que no estuvieron en París, asuman también esas medidas. El plan de rescate adoptado el pasado domingo en París por los 15 países de la zona euro supone un paquete total que alcanza los 2 billones de euros. Nicolas Sarkozy, presidente de turno de la Unión Europea, quiere que el resto de los países que no pertenecen al euro aprueben también en la reunión de hoy de Bruselas estas medidas para dar una respuesta coordinada a la crisis financiera. Los países de la zona euro aprobaron el domingo capitalizar a los bancos en dificultad comprando las acciones de las entidades siguiendo el modelo británico y además garantizar los préstamos entre las entidades bancarias para desbloquear el mercado crediticio. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, manifestaba ayer que aún no se ha salido del túnel, si bien se vislumbra la luz al final de él. La crisis financiera ha eclipsado otros asuntos que también se han tratado esta tarde, como el rechazo irlandés al Tratado de Lisboa. Se espera que el primer ministro de Irlanda pida más tiempo para volver a celebrar un nuevo referéndum. Las elecciones europeas del 2009 se celebrarán, por tanto, bajo el actual Tratado de Niza. Antes de acudir a Bruselas, Zapatero se reúne a esta hora en el Congreso con los grupos parlamentarios para explicarles las medidas que ha adoptado su gobierno contra la crisis financiera. Reuniones que han comenzado justo después de que el presidente del gobierno español se haya sometido a las preguntas sobre la crisis en la sesión de control al gobierno. El PNV le ha preguntado sobre la conveniencia de fusiones entre entidades financieras en este contexto. Es decir, los procesos de fusión y reestructuración entre entidades financieras, en este caso de cajas, pueden tener sentido, se han producido ya y seguramente veremos más en el futuro, a lo mejor ahora este momento lo acelera, han de hacerse bien, desde luego con consenso, respetando la pluralidad de lo que puedan ser las cajas que se fusionan y, en todo caso, a través de diversas modalidades. Puede haber procesos de integración dominical, puede haber procesos de integración estrictamente contractual, en fin, hay una amplia gama. Lo que, desde luego, estas cosas no suelen salir bien es si se intentan imponer. Yo creo que es razonable sumar esfuerzos y energías en el sistema financiero, pero no... Lo siento, señor presidente, muchas gracias. La crisis económica también golpea a Euskadi más de lo que pensaba el propio gobierno vasco, que ha vuelto a rebajar las previsiones de crecimiento. Euskadi crecerá, sin embargo, este año un 2,3%, 3 décimas menos de lo que anunció el Ejecutivo en mayo. Y para el próximo ejercicio, la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia rebaja ese crecimiento al 1,5%. El gobierno vasco prevé asimismo un pequeño repunte del paro para el año que viene, que podría llegar hasta el 3,8%. Según Idoia Zenarruzabeitia, estos datos no son fruto de la casualidad. Y la razón fundamental de que esto sea así radica en que la economía vasca es una economía estructuralmente sana, equilibrada y, por tanto, una economía bastante estable. Una economía que está siguiendo un modelo, un patrón de crecimiento razonablemente equilibrado. La actividad industrial vasca tampoco escapa a la crisis. ArcelorMittal Sestao, la que fuera la acería compacta de Vizcaya, va a paralizar su producción durante 15 días debido al descenso de los pedidos. De momento la medida se queda en eso y no habrá actuaciones sobre la plantilla, que durante este tiempo se dedicará a labores de mantenimiento y de formación.
Más graves son las consecuencias de momento en el sector inmobiliario. La venta de viviendas cae en picado. Hemos conocido un dato revelador. Se prevé que para fin de año haya casi 1 millón de casas de nueva construcción en venta en España, o sea, sin vender. Son datos de la Sociedad de Tasaciones TINSA. Cada vez cuesta más vender una casa y la falta de compradores ha hecho que el precio de la vivienda descienda prácticamente un 6% en lo que va de año. También ha descendido el número de turistas que nos ha visitado en los últimos meses. Por eso es una buena noticia que la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet haya incluido a Euskal Herria entre los 10 destinos más atractivos de este año. La guía sale hoy a la venta y es todo un referente para los turistas del mundo. Cada año selecciona los 10 mejores destinos del planeta y este año Euskal Herria figura entre ellos. Considera obligado visitarnos a lo largo de 2009. La publicación define nuestro territorio como un cóctel de diversión, cultura, sol y belleza. Propone visitar el Guggenheim e ir de pinchos por Donostia. Esta mañana a las 9 se ha reanudado la búsqueda de María Puy Pérez Ezpeleta, la mujer de Lizarra que está desaparecida desde el pasado sábado. Su expareja, un hombre de 50 años, continúa detenido. Está acusado de quebrantar una orden de alejamiento y se le han incautado diversas armas. No tenía permiso para utilizarlas. A esta hora, Policía Foral, Guardia Civil y bomberos de Lizarra buscan a María Puy Pérez Ezpeleta. Han ampliado la zona de búsqueda hasta Lodosa porque el detenido es natural de ese municipio. Ayer no hallaron ningún rastro de la mujer en el río Ega a su paso por Lizarra, ni tampoco en los montes y vertederos más cercanos. El excompañero de la mujer, que está en dependencias de la Policía Foral en Pamplona, no ha querido realizar ninguna declaración y la búsqueda está siendo complicada al no haber pistas. En esta bajera de Ayegui, muy cerca de Lizarra, el detenido guardaba una escopeta, 2 pistolas y una ballesta, al parecer todas fabricadas por él mismo, aunque no tenía permiso para poseer armas. Precisamente es uno de los motivos que han llevado a detenerle. El otro es el haber quebrantado la orden de alejamiento de María Puy, que había dictado un juez tras un episodio violento. La bajera ha quedado precintada. La policía registró también la vivienda del detenido, así como su vehículo. Según algunos testigos, el arrestado limpió el coche el mismo día de la desaparición de María Puy. La violencia machista podría estar detrás de la muerte de 2 personas en un cortijo de Granada. Se trata de una mujer de 41 años que murió desangrada tras ser atacada con una herramienta eléctrica y su marido, un guardia civil retirado con una orden de alejamiento, aunque al parecer el matrimonio había vuelto a convivir. El hombre, con varias bajas por depresión en su historial, era ahora vigilante de seguridad. Las primeras pesquisas apuntan a que asesinó a su esposa y después se quitó la vida. Cambiamos radicalmente de asunto, vamos a hablar de vida. Se llama Javier, nació hace unos días y su cordón umbilical va a servir para que su hermano Andrés pueda salvarse de una muerte prácticamente segura antes de los 30 años por una grave enfermedad. Es el primer niño seleccionado genéticamente en España. Ha nacido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Javier nació el domingo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sus genes fueron seleccionados previamente, por eso no padece ninguna enfermedad hereditaria y es el donante idóneo para su hermano Andrés, que tiene 6 años y padece beta-talasemia. Es una enfermedad en la que no se sintetiza, no se fabrica hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno a los tejidos. Y eso hace que el paciente tenga que vivir a base de transfusiones sanguíneas. Se curará si se le trasplanta la médula ósea. Para eso el enfermo tiene que tener el mismo HLA que el donante, algo que entre hermanos se da en un 25% de los casos. Tras la selección genética, Javier y su hermano son parte de ese porcentaje. Andrés será trasplantado en las próximas semanas con la sangre del cordón umbilical que unía a su hermano recién nacido con su madre. Posteriormente le someterán a un tratamiento de quimioterapia. Sus padres están esperanzados y es que con el nacimiento del pequeño Javier han venido 2 vidas al mundo. Aparcar en zonas reservadas para discapacitados podría ser sancionado con la retirada de 2 puntos del carnet de conducir. Se lo ha pedido el Congreso al Gobierno español. La Comisión sobre Discapacidad ha instado al Ejecutivo a que modifique la ley de tráfico para que aparcar en zonas destinadas a discapacitados sea una falta grave y no leve como hasta ahora. En la actualidad, la sanción es meramente económica. Los infractores tienen que pagar multas de hasta 90 euros.
En California, las llamas continúan avanzando por las montañas próximas a la ciudad de Los Ángeles. 2 personas han muerto a causa de los incendios que han arrasado ya más de 7.000 hectáreas y han obligado a evacuar a miles de personas. Ayer amainaron los fuertes vientos de Santa Ana procedentes del desierto californiano y los bomberos consiguieron ganar terreno en los 2 frentes de fuego surgidos el domingo en torno a la ciudad de Los Ángeles. Pero fue solo una tregua. El más feroz de los incendios, iniciado en la zona norte del Valle de San Fernando, está otra vez fuera de control y ha destruido 19 viviendas. Las llamas amenazan otras 3.500 casas y miles de personas han tenido que ser evacuadas. El lunes una persona perdió la vida en un accidente de moto mientras circulaba por una carretera con poca visibilidad a causa del humo, y un vagabundo murió en un paso subterráneo en una zona que estaba bajo orden de evacuación. El gobernador de California había decretado poco antes el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles y Ventura. Los fuertes vientos, la baja humedad y las altas temperaturas de esta época del año causaron el año pasado en la misma zona 30 incendios en una sola semana, con un balance de 12 muertos, 2.000 casas destruidas y la cifra histórica de 500.000 de evacuados. Faltan menos de 24 horas para el último debate televisado entre los 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Esta noche, Barack Obama y John McCain se verán las caras de nuevo ante la audiencia. El candidato republicano lo tendrá un poco difícil para poder remontar los 14 puntos de diferencia que las encuestas le otorgan a su adversario. Obama, por el contrario, parece tener el viento a favor. De momento, al menos, todos los sondeos le dan como claro vencedor. Vamos ya con los titulares del día. El encuentro entre Zapatero y Rajoy acapara hoy las portadas de casi todos los periódicos. El Diario Vasco señala que PSOE y PP deciden negociar un bloque de reformas económicas. Añade que 9 de cada 10 cánceres de mama se curan si se diagnostican a tiempo. El Mundo titula: Rajoy dice que Zapatero pactará con el PP el rescate de la banca. Denuncia además que el gobierno vasco sufraga una visita relámpago de Al Gore a Bilbao para dar una charla y posar junto al Lehendakari. Gara recuerda que hoy se cumplen 25 años de la desaparición de Lasa y Zabala por la guerra sucia de los GAL. Añade que la economía europea se acerca a las puertas de la recesión. Diario de Navarra asegura que PSOE y PP intentarán pactar las grandes reformas y las pensiones. También dice que Camacho ya manda en Osasuna. Y por último, El País señala que Bush nacionaliza parcialmente los grandes bancos de Estados Unidos y que Rajoy acepta el plan anticrisis de Zapatero a cambio de más control. Y la información del tiempo para hoy: las temperaturas serán algo más altas, llegarán a alcanzar entre 24 y 26 grados. A primera y última hora del día aparecerán nubes bajas en la costa, aunque en las horas centrales tendremos sol. También en el interior predominará el ambiente soleado, el viento será variable con algo de brisa por la tarde. Nueve y 45 de la mañana, cuando lleva poco menos de un año en su nuevo cargo, está a punto de afrontar sus primeras elecciones autonómicas como máximo responsable de Eusko Alkartasuna. Unai Ziarreta, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, vamos a ver, está afrontando ya por tanto las primeras elecciones autonómicas y la pregunta es clara y directa. ¿Se van a coaligar con el Partido Nacionalista Vasco? Yo creo que los partidos políticos estamos en política para presentarnos con nuestros programas, con nuestros propios proyectos, y en este sentido lo fundamental es que Eusko Alkartasuna esté en el Parlamento con una presencia fuerte. Eso es para nosotros un elemento clave. Y también es cierto que en el año 2007 debatimos sobre esta misma cuestión. Es cierto que referido a unas elecciones forales y municipales, y tomamos la decisión de ir en solitario. También hemos ido en solitario en las elecciones generales y no veo que haya motivos diferentes para que en estas elecciones autonómicas nos presentemos de otra manera. Por lo tanto, a día de hoy podremos decir que cobra fuerza la posibilidad de que Eusko Alkartasuna vaya en solitario a las elecciones. Evidentemente, ¿no? Yo creo que los partidos políticos tenemos además la responsabilidad de presentarnos ante la ciudadanía con nuestro propio programa, con nuestro propio proyecto. Creo que la presencia de Eusko Alkartasuna, vuelvo a decir, una presencia fuerte de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco va a ser fundamental, porque yo a veces tengo la sensación de que el único partido que verdaderamente se ha preocupado por avanzar en la senda de la normalización política, en la senda del autogobierno, en la senda del derecho a autodeterminación, hemos ido en estos últimos 4 años en el Parlamento Vasco de Eusko Alkartasuna. Y en este sentido creo que la sociedad necesita referentes fuertes, también en clave nacional, y en ello estamos. Vuelvo a decir, es fundamental que Eusko Alkartasuna tenga una presencia fuerte, importante en el Parlamento Vasco. Si no es así, no sé quién va a defender
bueno, pues en los principios que para nosotros son fundamentales. Imagino que me dirá que no, pero ¿existe o cree que puede existir en un futuro próximo un debate interno dentro de su formación en torno precisamente a ese asunto, a la coalición? Porque hay que recordar, usted lo mencionaba, en las anteriores municipales y forales usted abogó por ir en solitario, finalmente fue así, pero sí es verdad que se conoció y se hizo palpable una opinión contraria a esa dentro del seno de Eusko Alkartasuna. Yo creo que es fundamental que en Eusko Alkartasuna y en el resto de partidos políticos que las decisiones se tomen con naturalidad, que sean decisiones que vayan de abajo a arriba, de arriba y al revés, ¿no? Y de arriba a abajo. Es decir, que haya una cierta fluidez a la hora de asumir ese tipo de decisiones. Evidentemente, debates políticos se dan en todas las formaciones políticas. Yo creo que en el Partido Nacionalista Vasco también están en ese mismo debate. En Ezker Batua están hablando de coaligarse con Aralar. Aralar, bueno, habla de coaligarse con todas las formaciones políticas. Bueno, pues esos movimientos se producen, ¿no? Y esos análisis, evidentemente, se producen y se producirán en el futuro. Pero a día de hoy las cosas están como están y para mí, vuelvo a decirlo, es importante, fundamental, una presencia fuerte de Eusko Alkartasuna en el próximo Parlamento Vasco, porque si no nos vamos a quedar sin referentes en clave nacional. Puede haber gente que piense, pero bueno, ¿qué hacen estos hablando de coaliciones y de elecciones cuando todavía estamos a varios meses? No se van a ser en el próximo mes de marzo, pero es que usted mismo lo mencionaba, que todos los partidos empiezan ya más o menos a moverse. Recientemente estábamos hablando en esta misma mesa con el presidente del Partido Socialista de Euskadi, con Jesús Eguiguren, que decía que de coaligarse y de llegar a acuerdos posteriores a las elecciones con el PP, nada de nada, y tampoco llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, que si el PSE no gana las elecciones, irá a la oposición. Yo estoy seguro de que eso va a ser así, es decir, que el PSE no va a ganar las elecciones. Y respecto a la política de bloques, que ellos tanto les gusta hablar para achacar al resto que funcionamos en base a políticas de bloques, de hecho en el Parlamento Vasco ya están funcionando en política de bloques Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, que a mí no me cabe ninguna duda de que si existe la más mínima posibilidad de que Patxi López pueda ser lehendakari, el Partido Popular le va a dar sus apoyos y el Partido Socialista se va a dejar apoyar por el Partido Popular. Y eso es un hecho. Y esto, bajo mi punto de vista, sería catastrófico para Euskadi. Sería catastrófico porque, en primer lugar, el autogobierno, el derecho a decidir, el avance en las políticas fundamentales para este pueblo pasaría a un segundo plano de manera radical. Saldría del centro del debate político el derecho a decidir, que eso es algo que hemos conseguido, yo creo que fruto en buena medida del impulso de Eusko Alkartasuna. Y en segundo lugar, porque también en clave social y en clave económica me parecería terrorífico, porque estamos viendo qué ha sucedido en el Estado español con la gestión que los socialistas están haciendo de los instrumentos claves y fundamentales en la política económica. Y yo me temo mucho que si, por lo que sea, estoy seguro de que no va a ser así, pero si se diera esa posibilidad de que Patxi López dirigiera los designios de esta comunidad, sería francamente una mala noticia, también desde una perspectiva, como digo, social y también económica. Parece que la izquierda abertzale, la ilegalizada izquierda abertzale, lo va a tener complicado para poder formar una coalición, una formación y volver a presentarse. Ayer, de hecho, su portavoz en Iparralde decía que intentarían presentarse, pero que de no conseguirlo abogarían por la abstención. Sí, bueno, es algo previsible, ya lo han hecho en algunas otras elecciones. Por desgracia, la presencia o no presencia de Batasuna o de Herri Batasuna, porque al final esto es Herri Batasuna, no hay por qué cambiar de nombre a las cosas. La izquierda abertzale depende, vuelvo a decirlo, desgraciadamente, de determinadas decisiones que se toman en Madrid y que las toman pues gente como Pérez Rubalcaba, las toman gente como Blanco, gente como Rodríguez Zapatero, gente como Patxi López aquí en esta comunidad, ¿no? Y ese es el nulo, escaso talante democrático que tienen estas personas, que luego son las que quieren dirigir, como digo, Euskadi, porque lo que en definitiva quieren es, bueno, pues yo creo que subsumir Euskadi dentro de esa normalidad en un Estado español absolutamente adormilado. Bueno, y si unas elecciones ya de por sí no tienen suficientes ingredientes, en esta ocasión tenemos un ingrediente más, y no es un ingrediente cualquiera, es el juicio, que va a comenzar el 8 de enero con la presencia y sentado en el banquillo de los acusados el Lehendakari Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Patxi López, Rodolfo Ares, etcétera, etcétera, etcétera. Un ingrediente más, lo dicho. Sí, pero bueno, es vergonzoso que en un régimen o en un sistema que se dice democrático se pueda llevar a una persona, que se pueda llevar a la máxima autoridad institucional del gobierno, que es el Lehendakari, en este caso el Lehendakari Ibarretxe, se le pueda sentar en el banquillo de los acusados por ejercer su obligación, y su obligación es hablar con todas las formaciones políticas con representación, y no creo que Otegi u otras personas de izquierda abertzale no tengan esa representación, hablar, como digo, con esas personas para intentar avanzar, para intentar traer la paz, la normalización política, y que se puedan ver sentadas en el banquillo de los acusados me parece vergonzoso, pero por desgracia es lo que tenemos. Estamos en una situación casi yo diría que de excepcionalidad, con la sentencia del Tribunal Constitucional hace escasamente, el mes pasado, esa sentencia que, bueno, pone negro sobre blanco,
bueno, pues lo que el Estado viene practicando para con este pueblo desde hace muchísimos años, ¿no? Y al final nos está diciendo que ya hemos llegado a un límite, que no hay posibilidad de progresar en nuestro autogobierno y que aquí la soberanía reside en el pueblo español y que el pueblo vasco no tiene capacidad para decidir su futuro. Y eso es algo que desde Eusko Alkartasuna no aceptamos ni vamos a aceptar, y lo digo con claridad aquí también. ¿Los acusados pueden sacar réditos políticos teniendo en cuenta que vamos a estar a las puertas de las elecciones? Bueno, evidentemente, cuando un juicio de esas características tiene, como va a tener, pues la implicación mediática y el zumbido mediático que va a tener este juicio, bueno, pues se producen evidentemente cambios. Pero por ahí vamos a circular todos. Incluso yo estoy llamado como testigo, según me han informado, como testigo en ese juicio. Yo creo que ahí vamos a pasar toda la clase política. Bueno, pues es un espectáculo y un circo mediático al cual, por desgracia, nos vamos a ver abocados quienes no queremos, ¿no? Últimamente se ha acentuado la tensión entre el Poder Judicial y los partidos nacionalistas vascos, y en especial personalizado en una persona que es miembro de su partido, un miembro relevante de su partido y además consejero de Justicia del Gobierno vasco. El pulso entre Ruiz Piñeiro y Joseba Azcárraga ha subido varios enteros últimamente. Es un pulso que está personalizado en esas dos personas aquí en Euskadi, pero que se da, yo creo que se puede plantear a otro nivel, a nivel estatal, ¿no? Aquí tenemos un Poder Judicial, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, absolutamente politizado. Todas las personas relevantes en la jerarquía judicial, pues son personas con unos planteamientos políticos concretos y que los hacen públicos, que a mí es lo que me parece vergonzoso, ¿no? Que Ruiz Piñeiro pueda hacer declaraciones políticas, absolutamente políticas, en clave política. Pues en referencia a esas palabras, perdón que le interrumpa, en referencia a esas palabras que usted decía ayer en esta misma mesa, entrevistábamos al señor Piñeiro, y a la pregunta de si él estaba legitimado para realizar X declaraciones de un cierto contenido político, esto es lo que nos decía. Yo creo que el juez, en un sistema democrático, puede y a veces debe intervenir en el debate público. No se debe renunciar a que el juez deje de ser una persona oculta. Es incluso una obligación que deriva del artículo 9.2 que leía anteriormente, y no se trata de adoptar papel en la política, sino de dejar oír nuestra propia voz en los debates que tengan componente jurídico, no para polemizar, sino para ofrecer un punto de vista. Y fíjese además que yo creo que es obligación hacerlo, y es obligación hacerlo aun cuando tenga un coste personal evidente, que lo tiene. Pero esa es mi obligación y ahí voy a estar cumpliendo mi obligación como he hecho siempre. Declaraciones que realizaba ayer el máximo responsable del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Qué dice el presidente de Eusko Alkartasuna? Que yo sepa, este señor no lo han elegido los ciudadanos, y este señor lo que se tiene que dedicar es a administrar justicia, punto. Para hacer declaraciones políticas e incidir en la vida política, estamos los políticos elegidos, como digo, por los ciudadanos y representados en las instituciones. Bien, cambiamos de asunto. El 25 de octubre finalmente no va a haber consulta popular, así lo han dictaminado los tribunales, pero el tripartito y Aralar han anunciado que van a llevar a cabo alguna acción, algún acto reivindicativo. No sé si me puede adelantar algo, el lugar, en qué va a consistir. No le voy a adelantar nada porque hoy van a dar a las 12 una rueda de prensa en Gasteiz, pues los representantes de los 4 partidos que dimos nuestro apoyo sin reservas al proyecto de ley de consulta. Lo que sí le puedo decir es que va a ser un acto desde un punto de vista político bonito, festivo, reivindicativo también. Y en este sentido lo que sí le puedo decir es un acto que Eusko Alkartasuna también plantea para el día siguiente, para el día 26. Nos vamos a reunir los cargos institucionales de Eusko Alkartasuna en Nafarroa, en Lizarra, también para reivindicar lo que para nosotros es fundamental, que es la territorialidad. Nosotros no entendemos, como digo, aunque la ley de consulta evidentemente esté planteada para los 3 territorios, detrás de la ley de consulta hay una cosa clave, que es el ejercicio del derecho a decidir. Y el ejercicio del derecho a decidir nosotros lo contemplamos en su totalidad. Y en su totalidad implica los 7 territorios, y por eso nosotros vamos a ir también en un sentido festivo y reivindicativo el día 26, domingo, a concentrarnos en Lizarra. Leeremos ahí un manifiesto y recordaremos también lo que fue el estatuto de Estella del 32, el movimiento de alcaldes, y lo que fue un periodo de ilusión, porque abarcaba, vuelvo a decirlo, Euskal Herria en su conjunto, que para nosotros es una reivindicación clave, fundamental. Hay quienes piensan que ese tipo de iniciativas son ahora mismo artificiales porque realmente no existe una demanda de la sociedad que reclama ese tipo de iniciativas. ¿Ha podido dar la percepción, después de que los tribunales hayan dicho lo que han dicho, de que la sociedad
una vez conocida la sentencia judicial, diga, bueno, pues de aquí no se puede sacar nada, no se puede avanzar, nos plantamos y que sean los partidos quienes tratan de arrastrar a la sociedad. Pero eso es lo que se plantea desde Madrid, desde el Estado, lo que está consiguiendo el Partido Socialista de Euskadi, transmitiendo esa imagen de que este pueblo cada vez es menos abertzale, es absolutamente falso. Este pueblo sociológicamente es mayoritariamente abertzale. Y lo que tenemos los partidos políticos, la obligación, la responsabilidad es de dar con las claves para volver a activar, como lo conseguimos hace 10 años. Con el acuerdo de Lizarra, se generó una tremenda ilusión en este pueblo y a la vez que se generaba esa tremenda ilusión en este pueblo, en Madrid se abrió un frente de evidente temor para lo que aquí estábamos articulando. Creo que esas son las claves, creo que ese es el camino, desde luego que Eusko Alkartasuna va a impulsar, y tenemos que ser capaces, como digo, las formaciones políticas abertzales, de volver a retomar la ilusión y de volver a conectar con la sociedad. Que la sociedad no quiere decir con esto que cada vez sea menos abertzale o esté menos alejada de posiciones abertzales. No, a la sociedad evidentemente le preocupan otras cosas, pero que no son como me las preocupan a mí. Me preocupa que cada día tenga que pagar más hipotecas porque creo que están haciendo una muy mala gestión por parte del gobierno de Madrid, dirigido por los socialistas. Como me preocupa que el precio del pan o del tomate cada vez esté más alto, evidentemente, pero yo también tengo otras aspiraciones en lo político y no voy a dejar unas por las otras, ¿no? Señor Orciarreta, hablamos de la reforma de los modelos educativos porque, en principio, parecía que era el asunto estrella de esta legislatura, al menos por parte de Eusko Alkartasuna, y o mucho cambian las cosas o va a finalizar la legislatura sin la modificación del actual modelo educativo. Sí, desgraciadamente yo creo que haya habido una posición de cierto temor por parte del Partido Nacionalista Vasco, una reforma que cuenta con el aval y el apoyo mayoritario de todo el sector educativo, la propuesta por nosotros, por Eusko Alkartasuna, por Tontxu Campos, por el Departamento de Educación, quizás por la proximidad de las elecciones. Pero dicho esto, nosotros, vuelvo a decir, lo ha manifestado reiteradamente el consejero Campos, tenemos voluntad de llegar a acuerdos, vamos a empujar hasta el final para intentar lograr un proyecto de ley que sea lo mejor para nuestros jóvenes, porque aquí la clave es la siguiente. Ahora que les oigo a los socialistas hacer manifiestos pomposos y rimbombantes sobre euskera en libertad, euskera y libertad, etcétera, son palabras en definitiva huecas, de lo que se trata es que el euskera, o que nuestros jóvenes cuando salgan de la educación secundaria obligatoria hablen euskera, controlen el euskera. A día de hoy eso no se produce y lo que tenemos que hacer es entre todos ponernos de acuerdo para que eso sea así. Y al hilo además de los socialistas sí que quiero hacer algún comentario, porque me parece vergonzoso, vuelvo a decirlo, que Patxi López y el Partido Socialista de Euskadi quieran revestirse de una cierta pátina euskaltzale, cuando vemos que ayer mismo en Navarra, en contra de lo que dijeron anteriormente, se han opuesto a la ley de ampliación, a la ley que regula la ampliación de las zonas vascófonas, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es que no tienen una voluntad de impulso del euskera, sino que es solo palabras huecas para intentar, yo creo que quitar el miedo a determinado sector social que ve en los socialistas pues lo que son, ¿no? Malos gestores y peores políticos. Volviendo a los modelos educativos, voy a tratar de pasar a limpio sus palabras y la interpretación que he sacado yo es que usted reprocha al PNV que esa reforma no haya salido adelante. ¿Es posible llegar a un acuerdo con el PNV en lo que queda de legislatura para sacarlo adelante? Lo vamos a intentar. Yo creo que en el PNV, en el Partido Nacionalista Vasco, efectivamente, pero hay un cierto temor ante la proximidad de las elecciones, ante la posibilidad de que esto pueda generar ciertas tensiones. Hablaban, con los socialistas. de pruebas piloto, ¿no? Ellos pretendían que se produjera una serie de pruebas previamente antes de instaurar un nuevo sistema educativo. Llevamos en modelos de experimentación, 20 años experimentando, ¿no? Con un determinado modelo que ya se ha visto que no funciona. El modelo del A, B y D, para que nos entiendan los telespectadores, ¿no? El modelo A íntegramente en castellano, el modelo B mixto y el modelo D íntegramente en euskera. Es lo que pretenden ustedes suprimir y modificar. Sí, a mí el concepto de modelos me da igual. Yo lo que quiero es que nuestros jóvenes, vuelvo a decirlo, cuando acaben la educación secundaria obligatoria, hablen en castellano, hablan todos, porque es mentira cuando nos salen los del Partido Popular y también el Partido Socialista haciendo una pretendida defensa del castellano como si aquí el castellano estuviera perseguido. Eso es absolutamente falso. Aquí sucede que cuando acaban la educación secundaria obligatoria nuestros jóvenes hablan perfectamente castellano, pero no hablan perfectamente euskera, y lo que pretendemos en un sistema bilingüe es cumplir la ley, y la ley dice que cuando acaben la educación secundaria obligatoria los jóvenes tienen que manejarse de manera adecuada en euskera y castellano, y eso es lo que pretendemos.
Bueno, parece, usted no lo ha dicho, pero sí parece que el sistema, la modificación del sistema educativo habrá que dejarlo, parece ser para otra legislatura. Yo entiendo que todavía tenemos tiempo, que es una cuestión de voluntad política, también del Partido Nacionalista Vasco, también del Partido Socialista de Euskadi, y si tan pretendidamente a favor del euskera están, bueno, pues aquí tienen una oportunidad espléndida para manifestar esa disposición. Vuelvo a decir, en un planteamiento que es el que ha hecho Eusko Alkartasuna, que cuenta con el aval de la mayoría de la comunidad educativa, que es lo fundamental, ¿no? Son los profesionales quienes conocen, en definitiva, quienes están hablando este esquema. Por cierto, hablando del PNV y del PSE, en este caso del PSOE, ¿cómo está siguiendo las negociaciones en Madrid? Las que se están llevando a cabo para aprobar o no apoyar los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues la verdad, con cierta suspicacia, porque a mí me da la sensación, veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero que las transferencias que se reclaman, que por cierto, las transferencias yo no las entiendo como un asunto de mercadeo, unas monedas te doy a cambio de que tú me apoyes en esto, sino que la ley, el Estatuto de Autonomía de Gernika, obliga al Gobierno central, en este caso, a cumplir un Estatuto de Autonomía de Gernika en el cual todavía 37 competencias están pendientes de ser transferidas. Y eso lo tienen que hacer por ley. Y luego creo que esto entra en el juego político. Veremos a ver finalmente lo que sucede. Lo que yo tengo la percepción es que por parte del Estado no se van a transferir.